Continuamos con el Génesis. En esta quincena vamos a ver, como decíamos, los capítulos 3, 4 y 5. Voy a comenzar diciéndoos que recordamos el capítulo 1 que era ese primer relato de la creación, era de la tradición eloísta, ¿vale? Elohim, se hablaba de Elohim, Dios era Elohim o Elohim. En el capítulo 2 es ya la tradición yavista, porque aquí aparece ya Yahvé. Bien, pues entonces, capítulo 3 y capítulo 4, es decir, la caída en el pecado y Caín y Abel, estos dos capítulos también son de la tradición yavista, es decir, 2, 3 y 4, tradición yavista, mismo estilo y se nos habla de Yahvé, Yahvé Dios. El capítulo 5, que también nos entra, que es este de esta genealogía que aparece ahí, este ya va a ser otra vez de la tradición eloísta, pero bueno, lo veremos ya cuando entremos ahí. Lo que vamos a ver hoy, en concreto en este vídeo que voy a hacer, me centro en el capítulo 3 concretamente, ¿vale? La caída en el pecado. Bien, dentro de que es de la misma tradición, como decimos, el estilo se ve que es totalmente diferente, es una continuación del segundo relato de la creación, sin embargo aquí hay un cambio radical, es un cambio radical en ese contenido, porque el capítulo 2 era maravilloso, esa creación perfecta, todo era bueno, una gozada, y sin embargo aquí en este capítulo entra el pecado, es el drama del pecado, con lo cual es ese gran contraste entre capítulo 2 y capítulo 3. Bien, aquí lo que vamos a ver en este capítulo es cómo afecta ese pecado de una forma radical al hombre, pero al hombre en relación, por un lado, a sí mismo, a esa desintegración que se produce consigo mismo, esa desintegración que se produce con el resto de los seres humanos, que claramente se ve ahí entre Adán y Eva, y luego, desgraciadamente, también esa ruptura tan tremenda en nuestra relación con Dios. ¿De acuerdo? Se ven esas tres rupturas. ¿Qué más os cuento de aquí? Bueno, simplemente ahora lo que os voy a leer es lo que nos dice en relación a este relato de la caída, lo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 390. El relato de la caída, es decir, el capítulo 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Bien, os comento. De primeras, una cosa que me parece muy bonita en este capítulo, dentro de ese drama del pecado, sin embargo lo que vamos a ver, porque en esencia lo que se nos muestra es el pecado, la caída del hombre, pero al mismo tiempo se nos muestra en todo momento la misericordia de Dios, y es algo que se ve clarísimamente en este capítulo y también muy claramente en el capítulo siguiente, con Caín, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es esa misericordia de Dios. Y una cosa que tenemos que tener clara es que realmente es en este momento Adán tenía un conocimiento de Dios maravilloso, bastante perfecto dentro de sus limitaciones, bueno, pues era una maravilla, ¿no? Pero sin embargo a Adán le faltaba, y a Eva, les faltaba un aspecto fundamental de Dios por conocer, y era su misericordia. Porque hasta ese momento, como ellos no habían pecado, no habían tenido experiencia de la misericordia de Dios. Con lo cual, yo creo que esto es un punto muy importante para meditar dentro de este capítulo. Este hecho de que es ahí cuando Adán y Eva descubren posiblemente la faceta, el aspecto más importante de la naturaleza divina. Su amor en ese sentido, su amor misericordioso. Bueno, yo creo que esto es muy importante, ¿vale? Con lo cual, es un punto que os doy ahí. Bien, pues entonces, por ir adelantando, no me voy a enrollar mucho porque como ya vimos este capítulo con detalle en el curso de Biblia otros años, pues tampoco voy a intentar centrarme en algunas cositas simplemente, ¿vale? Por un lado, es muy significativo cómo se nos relata esta caída en el pecado. Aparece esa serpiente, lógicamente esa serpiente es una manifestación del demonio, de Satanás. Se ve muy claro, por un lado, pues por el contexto, pero luego además en el resto de la palabra de Dios, en el resto de la Biblia también va apareciendo. De esa manera, en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, se nos dice: por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Es en este momento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44.
Él era, o sea, se refiere al diablo, era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él, concretamente aquí. Y en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, ahí es muy evidente, muy claro, y dice: y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, evidentemente una referencia a esta serpiente primordial del Génesis, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Bien, pues lo que hace el diablo, lo que hace manifestado en esa serpiente, es de primeras entrar en diálogo con la mujer. Es curioso, bueno, que en principio el diablo entra en diálogo con la mujer, luego veremos cómo Dios a partir del pecado entra en diálogo con el hombre. Bueno, lo dejo ahí. La cuestión es que el tema es que él, el diablo, la serpiente, entra en diálogo con la mujer. Primer gran error de Eva. Bueno, recordamos que todavía no se llama Eva. Recordamos términos Ish, Isha. Bien, porque Eva se lo pondrá Adán al final de este capítulo. Bueno, pues entonces ya sabemos que es Eva, pero bueno, la mujer. En este caso, el gran error de la mujer es que entra en diálogo con el demonio, con esta serpiente. La serpiente, además, ese diálogo que tiene es un diálogo exagerado. Lo que hace es forzar y dramatizar mucho más esa prohibición de Dios. De esa manera, lo que le dice ella es: de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín, no del árbol de la ciencia, sino de ninguno. Y Eva ahí cae en la trampa y entra en diálogo. Ese es el gran error de primeras. Y le dice: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Le corrige eso, pero Dios nos ha mandado: no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. Es decir, aquí Eva también lo dramatiza más, porque Dios no le había dicho a Adán que no pudieran tocar el fruto. Es Eva la que dice, nos ha dicho que ni lo toquemos. Bueno, pues a ella Eva está entrando en ese juego del demonio. A partir de ahí ya la serpiente, el demonio va a saco, ¿no? Pues con esas palabras: no moriréis en modo alguno. Y dice: bien sabe Dios que el día que comáis de ese fruto se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Bien, el gran engaño es ese, es, digamos, hacer germinar esa semilla de la desconfianza en el corazón de Eva. A partir de ese momento ya empieza a desconfiar de Dios, de esa bondad de Dios, porque la tentación es esa. Dios no es tan bueno como nos ha dicho. Dios no desea lo mejor para nosotros. Dios se guarda lo mejor para Él mismo. No desea que seamos como Él. Nos da caprichos, nos da cositas, caramelos, pero lo mejor de lo mejor de lo mejor se lo reserva para Él. Nosotros nunca. Él no quiere que nosotros seamos como Él, que lleguemos a ser como Él. Bien, pues entonces es en este momento cuando ya entra ese primer pecado de la desconfianza hacia Dios en Eva, cuando entra la concupiscencia, es decir, cuando en ese momento ya se fija en ese fruto y ve que era bueno o que parece bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, y toma el fruto. La concupiscencia, recordamos que es esa ruptura que hay entre mi razón, mi voluntad y mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, es decir, el no ser capaz de equilibrar esos dos ámbitos de mi vida, ¿no? Digamos, esa dicotomía que hay también entre lo carnal y lo espiritual. Bien, pues entonces aquí Eva cae directamente en ese pecado, con lo cual es ese segundo pecado inmediato, y a partir de ahí, cuando cae en el pecado, es cuando invita a Adán a comer de esa fruta. Bien, esto aquí en concreto, una cosa importante a tener en cuenta que os quiero comentar, por un lado es, cuando el demonio, cuando la serpiente les dice: Dios sabe muy bien que que se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando hablamos de ese verbo conocer, en hebreo ese verbo es yadá. Y yadá, conocer, nos aparece muchísimo en el Antiguo Testamento. Es un verbo que no es exactamente ese conocimiento que nosotros entendemos por conocimiento, de conocer, de saber, sino que es mucho más profundo. Es un conocimiento de llegar a poseer algo. Es curioso, por ejemplo, cómo en muchos pasajes, cuando se habla de los matrimonios, se dice, pues esto, que tal
personaje conoció a su esposa, dando a entender que tuvieron relaciones, ¿no? Bien, pues entonces aquí es en ese mismo sentido, es ese sentido también de posesión, de dominar algo. De esa manera, aquí cuando se está hablando de ese conocimiento del bien y del mal, no es el hecho de conocer lo que está bien y lo que está mal, sino el hecho de dominar el bien y el mal. Recordamos cómo todo lo creado era bueno, solo Dios puede decidir, y Él es quien tiene esa capacidad para manifestar qué está bien y qué está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros no, nosotros hacemos juicios, pero el bien y el mal absoluto evidentemente no está en nuestra mano. Bueno, pues entonces lo que el demonio les manifiesta a Adán y a Eva es que ellos van a ser capaces de decidir qué está bien y qué está mal. No conocer lo que está bien y lo que está mal, sino decidir sobre ello. Decidir, esto es bueno y esto es malo. ¿De acuerdo? Con lo cual esa es la gran tentación y evidentemente eso es pues una capacidad que solo tiene Dios, porque Él es el creador, es el que crea las cosas y las crea, evidentemente, como decimos y aparece en el Antiguo Testamento, en el Génesis, todo lo que Dios crea es bueno. Lo malo es lo que no tiene a Dios. Bien, pues entonces aquí ese término tan importante, y ya da, para que entendamos esto. Otro detalle importante también es esto que comenta, ese engaño, porque el demonio les dice, se os abrirán los ojos cuando lo comáis. Y luego vemos más adelante, cuando comen los dos, dice en el versículo 7, entonces se les abrieron los ojos, pero evidentemente no era para lo que ellos creían. Ellos creían que se les iba a abrir los ojos, se les iban a abrir los ojos para ver lo que les decía el demonio, para tener esa capacidad. Y sin embargo se les abren los ojos precisamente para lo contrario, para realmente descubrir ese mal, esa gravedad del pecado y esa gravedad de su nueva condición de pecadores. ¿Qué más os comento de aquí? Bueno, pues en esencia lo que decíamos, ¿no? Ese gran pecado primordial es esa desconfianza en relación a Dios. Y es algo que podemos entender perfectamente, porque nosotros todos tenemos ese pecado original a partir de Adán y de Eva, y es ver realmente a Dios como una limitación en mi vida. No verle como la fuente de mi liberación, la fuente de mi plenitud, como es, sino al revés, caer en la tentación de pensar que Dios me limita, que Dios no quiere que yo haga esto, que yo haga lo otro, precisamente yo creo que eso me daría la felicidad, me va a planificar y Dios me lo prohíbe. Para mí, Dios me manifiesta que es un pecado. Bien, pues eso que es tan habitual y que nos puede pasar a todos y nos pasa desgraciadamente, esperemos que en cosas pequeñas, pero sin embargo, eso es la esencia de ese pecado y nosotros, portadores de ese pecado original, desgraciadamente, pues también caemos lógicamente en esa tentación muy habitualmente. Bien, pues continuamos. Como decíamos, ese diálogo lo tiene Eva con la serpiente. Adán ahí es que no hace nada. O sea, realmente se lo cocinan todo entre la serpiente y Eva. Y luego, digamos que le ofrecen la comida a Adán. Y Adán, el pobre, bueno, pues cae de primeras y come de esa comida, ¿no? Con lo cual es curioso cómo todo eso se gesta entre la serpiente y la mujer. Y luego, sin embargo, cuando aparece esa presencia de Dios, que se paseaba por el jardín, aquí vemos claramente eso, como decíamos, ¿no? Esas figuras tan antropomórficas de ese Dios tan sumamente humano, tan maravilloso, ¿no? Esa manifestación de Dios que nos muestra esa ternura y esa cercanía al hombre. Bien, pues entonces, además dice a la hora de la brisa, un momento así muy agradable. Bien, pues entonces aquí lo que aparece es, por un lado, Adán y Eva de por sí se esconden de sí mismos. Ellos han vestido porque se manifiestan, se muestran desnudos el uno al otro, muy significativo, porque esa desnudez también lo que manifiesta es que ellos a partir de ese momento ya no tienen esa inocencia primordial, primigenia. Ellos tienen que ocultar su interior, su yo más íntimo del otro. Antes había esa confianza, esa intimidad absoluta, y ahora, sin embargo, en esa desnudez física también se manifiesta esa sensación de desnudez íntima, en todos los sentidos, de mi propio interior, ¿no? De que tengo que ocultar mi propio interior porque me da miedo que el otro descubra, pues eso, mis emociones, mis sentimientos, pues todo esto, ¿no? Y de esa manera también, como vemos, se ocultan los dos de Dios. Hasta ese punto llega esa situación de tener miedo a Dios. Aquí ya es un auténtico miedo a Dios. Bien, pues entonces se da esta situación y ese otro gran error que llevan a cabo, ¿no? Lo que hacen en vez de pedirle perdón a Dios,
En vez de eso lo que hacen es justificarse los dos. De primeras el hombre, Adán, lo que dice es, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Es decir, le echa la culpa a Eva, pero también le echa la culpa a Dios, porque lo que le da a entender es eso, dice, tú eres el que me ha dado esta mujer, que es la que me ha tentado, con lo cual la culpa es tuya. Si no me hubieras dado esta mujer, ese regalo, ese regalazo, pues ahora yo no habría caído en esto. Bien, y la mujer lo que hace, como no puede justificarse de otra manera, pues le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Con lo cual, los dos al final caen aún más profundamente en el pecado, porque ahí, si se hubieran arrepentido, bueno, pues otro gallo hubiera cantado, pero sin embargo lo que hacen es justificarse. Bien, esto evidentemente también es muy humano, nos podemos sentir muy identificados. En cuántas ocasiones nosotros también tratamos de justificarnos, a veces con tonterías o con lo que sea, ¿no? Para incluso autojustificarnos, para digamos, quedar más contentos o quedar más satisfechos por no reconocer nuestro pecado, ¿no? Por lo que nos cuesta superarlo. Bien, pues entonces aquí, a partir de este momento, lo primero que ocurre es esa maldición. La primera maldición que aparece en la Biblia, que es la maldición a la serpiente. Ahí eso no tiene vuelta de hoja, no cabe misericordia, porque evidentemente ya el demonio estaba condenado de antemano. Bien, pues entonces la primera maldición, y luego la segunda maldición que aparecerá será la maldición a la tierra. Antes eran todo bendiciones y ahora será maldición. Y sin embargo, en relación a la mujer y al hombre, no hay maldición. Tiene que haber castigo, lógicamente, pero no hay maldición. Y es muy significativo cómo se lleva a cabo este castigo, porque a la mujer, la gran bendición de la mujer era que iba a ser madre de la humanidad. Y aquí el castigo será que esa bendición se transforma en dolor, sufrirá en esa maternidad. En relación al hombre, bueno, también, perdón, en relación a la mujer, también otra de las bendiciones será su relación esponsal con su marido, ¿no? Y aquí en este caso, pues igualmente el castigo es que estará sujeta al marido. Bien, en relación al hombre, bueno, pues él dominaba toda la creación desde el primer momento. Recordamos cómo le ponía nombre a todo, etcétera, etcétera. Y sin embargo ahora esa bendición se transforma también en un castigo, porque como dice el Señor, a partir de ese momento toda esa creación la tendrá que trabajar con el sudor de su frente, con fatiga. Bien, el verbo que se utiliza aquí para fatiga, no os voy a poner para no cansaros ya con el hebreo, pero es muy significativo porque fatiga en hebreo, ese término que se utiliza aquí, significa lo mismo, es exactamente lo mismo que los dolores de parto. De esta manera lo que vemos es ese paralelismo entre el castigo de la mujer y el castigo del hombre. La mujer sufrirá dolores de parto para dar a luz a sus hijos y el hombre sufrirá esa fatiga, lo mismo que los dolores de parto, para, digamos, dar a luz al fruto de la tierra, para conseguir ese fruto de la tierra. Bien, pues entonces estos son los castigos que le tocan al hombre y a la mujer. Bien, acto seguido aparece un momento fundamental, que es en este capítulo, el versículo 15. Esto se llama lo que se llama el protoevangelio. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Esto se lo dice a la serpiente. Bueno, esto de protoevangelio, que significa como el primer evangelio, es porque este momento es un momento muy especial y muy bonito, porque fijaros que todavía estamos en el momento del Génesis, justamente el momento del primer pecado, y es en ese momento cuando ya Dios promete y da la esperanza de esa salvación, de esa redención del pecado. Es decir, los evangelios lo que nos manifiestan es precisamente eso, ¿no? Ese reino de los cielos, esa redención del pecado a través de la encarnación del Verbo y de su muerte y resurrección. Bien, pues entonces aquí digamos que esto se llama protoevangelio porque es el anticipo primero ya de ese evangelio, de ese anuncio de la buena nueva. Bueno, pues aquí concretamente lo que se dice es eso, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí recordamos como mujer era Isha, porque viene del Ish, del hombre. Aquí lo que aparece en la mujer, aparece el artículo la, que en hebreo es ha, isha. En castellano, la mujer puede ser el genérico, ¿no? La mujer, el género femenino. Sin embargo, en hebreo no. Cuando en hebreo aparece el artículo con un sustantivo, eso identifica a uno en concreto. Es decir, aquí se nos está hablando, cuando se dice la mujer en hebreo, de una mujer concreta. Y no se está hablando de Eva.
porque aquí Eva, digamos que no entra dentro de esa previsión del futuro. Eva, evidentemente, pues no va a hacer otra cosa más que sufrir y padecer en su vida y bueno, pues lo que hay, ¿no? Y sin embargo, aquí lo que se manifiesta, y siempre lo ha visto la Iglesia claramente, toda la tradición de la Iglesia desde los primeros padres, y que se está hablando con esa mujer concreta de la mujer, de la Santísima Virgen, ¿vale? De esa manera, esto, el capítulo 12 del Apocalipsis al completo, recordamos cómo es pues esa imagen, esa visión que tiene San Juan, en la cual aparece pues toda esa manifestación de esa mujer en los cielos, rodeada de estrellas, 12 estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso que claramente se manifiesta es una manifestación de la Santísima Virgen. Esto, digamos que esa visión de San Juan sería como esa revelación de este versículo del Evangelio, perdón, del Génesis. Así se ha visto siempre en la tradición de la Iglesia, ¿de acuerdo? Es decir, es como un comentario ese Apocalipsis 12 a este versículo del Génesis. Bien, pues entonces esta es la imagen de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque como dice aquí, mientras tú le herirás en el talón, ella te herirá en la cabeza. Bien, pues entonces es esa imagen que vemos siempre de la Inmaculada Concepción pisando esa serpiente, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a leeros simplemente en relación a esa nueva Eva, porque es esa, digamos que Eva sería una prefiguración de la Santísima Virgen, voy a leeros lo que dice San Ireneo, un padre muy importante de la Iglesia, en relación a esto. Dice, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Ese contraste entre la duda, la incredulidad de Eva, de la primera Eva, ella también había sido creada sin pecado original, pero pecó, y de esta nueva Eva, de la Santísima Virgen, que precisamente a través de esa fe tan firme y tan profunda, ella se mantiene libre de pecado y será capaz, como luego también nos dirá San Epifanio, de ser madre de los vivientes. Y esto también es muy significativo porque recordamos cómo al final de este capítulo Adán le pone ya el nombre a su esposa. Eva en castellano, Hawa en hebreo. Este Hawa significa donadora de vida, la que da la vida. Bien, pues aquí esta Eva es la que da la vida porque será la madre de todos los vivientes, pero esta, la Santísima Virgen, por eso dice esto San Epifanio, será la auténtica donadora de vida, porque ella es la que nos trae al mundo la vida con mayúsculas encarnada, para darnos la vida eterna a todos nosotros. Con lo cual es esa prefiguración en la primera Eva de la nueva Eva de la Santísima Virgen. Bueno, esto también es evidentemente, tiene muchísima amiga, es para meditarlo con profundidad, con lo cual aquí os invito a que vinculéis este versículo 15 del capítulo 3 con el capítulo 12 del Apocalipsis, que ahí, como os digo, sería como ese desarrollo en esa visión que tiene San Juan de este protoevangelio del Génesis. Y por terminar y no enrollarme más, os comento que al final, bueno, pues se nos habla de esos querubines que protegerán esa entrada del paraíso con esa llama de espada vibrante. Aquí tiene mucho sentido también el hecho de que guarden ese camino del árbol, guardan el camino del árbol de la vida, porque ellos, Adán y Eva, que han caído en el pecado, si retornaran y comieran de ese fruto del árbol de la vida, hasta ese momento ellos tenían vida, no existía la muerte, hasta que entró, como escuchábamos en el libro de la sabiduría, creo que era el libro de la sabiduría, o era el otro. Justo, en el libro de la sabiduría, lo que comentamos antes, bueno, pues aquí en este caso, si ellos comieran de ese fruto de la vida, entonces sería como la condenación eterna, porque ellos vivirían eternamente, pero en el pecado. Con lo cual es esa necesidad de preservar ese fruto de la vida hasta que nosotros recuperemos o podamos consumir ese fruto de la vida ya no en este paraíso antiguo, sino en el paraíso eterno, en ese cielo, en la gloria celeste. Bien, pues entonces, en principio, habría mucho que comentar, pero llevamos ya 24 minutos. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Simplemente comentaros a lo mejor algún detallito que me parece también muy interesante, como, bueno, pues toda esa misericordia de Dios que decíamos, el hecho de que Dios hace unas túnicas de piel para el hombre y la mujer, y los viste, él mismo los viste como si fueran niños pequeños, esa ternura que manifiesta aquí el Señor tan espectacular.
igual que a un bebé, igual que a un niño pequeño que no sabe vestirse, que los padres tienen que vestirle para que esté protegido contra el frío, contra lo que sea, contra su desnudez. Bueno, pues eso es lo que hace Dios con Adán y con Eva, perdón, pese a su pecado, pese a su circunstancia, ¿no? Y luego, bueno, pues toda la situación que luego veremos en el siguiente capítulo. Y es bonito también que, yo creo que es bonito también, por lo menos, que me parece muy significativo cuando el Señor dice: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. De primeras, como uno de nosotros, aquí vemos también una imagen de esa Trinidad, de esa Santísima Trinidad, porque habla en plural el Señor, ¿no? Pero luego, aparte de eso, esto siempre, en la tradición de la Iglesia se ha visto siempre como con ironía. Es decir, igual que veíamos esto que decíamos antes, ¿no? De que les dice el demonio: se os abrirán los ojos. Y luego se les abrieron los ojos, pero evidentemente para ver una cosa que ellos no querían ver. Bueno, pues aquí igualmente es como una ironía en relación, como diciendo: fijaros que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Es decir, ellos que querían llegar a ser como nosotros en ese conocimiento del bien y del mal, en ese dominio del bien y del mal, y fijaros lo que les ha ocurrido, ¿no? O sea, es como esa ironía triste que en el fondo también es mucho para meditar. Cuando nosotros caemos en el pecado, realmente es un poco eso mismo. Nosotros tendemos a buscar en el pecado pues eso agradable, eso que nos atrae, eso que parece que nos va a dar la felicidad, y cuando realmente hemos caído es cuando ahí, por lo menos por la gracia de Dios, somos conscientes de lo que hemos perdido, de que en el fondo realmente eso era un engaño, era un absurdo y que eso no iba a ningún lado. Bien, pues entonces lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Y ya en el siguiente vídeo pasaré a desarrollar el capítulo 4 con Caín y Abel.